rechinido metálico del autobús al detenerse fue el primer presagio. Un sonido agudo, antinatural, que cortó de tajo el murmullo somnoliento de los pasajeros. Afuera, la noche había caído como un manto de tinta sobre la carretera que serpenteaba entre los cerros de Oaxaca. El aire, antes viciado y tibio dentro del vehículo, se había llenado de una tensión palpable, una mezcla de fastidio y una incipiente ansiedad. Yo, Isabela, a mis 67 años, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa que se colaba por las rendijas de la ventana. Era el frío del desamparo, un viejo conocido que había vuelto a instalarse en mis huesos desde hacía 6 meses. El conductor, un hombre joven con una gorra de béisbol calada hasta las cejas, intentó arrancar el motor 1, 2, 3 veces. Cada intento era un gemido ahogado, seguido de un silencio aún más pesado. Finalmente, se rindió. Se puso de pie, carraspeó y anunció con una voz que pretendía ser calmada. «Señores pasajeros, una disculpa. Parece que tenemos una falla mecánica seria. El motor se sobrecalentó. Ya pedí apoyo a la central, pero, la verdad, va a tardar. Estamos en medio de la nada». Un coro de quejas se elevó. Yo permanecí en silencio, mi mirada perdida en la oscuridad impenetrable del exterior. En medio de la nada. La frase resonó en mi cabeza, un eco perfecto de mi propia existencia. Hacía apenas un año, mi vida era un tapiz tejido con hilos de oro y seda. Mi esposo, Alejandro, y yo habíamos construido un imperio desde la nada. Su genio para las finanzas y mi ojo para las relaciones públicas nos habían llevado a la cima. Vivíamos en una casa en las lomas de Chapultepec que parecía sacada de una revista de arquitectura. Nuestros hijos habían estudiado en el extranjero, y mis fines de semana solían transcurrir entre galerías de arte y cenas en restaurantes de Polanco, donde el mesero conocía mi nombre y el vino que me gustaba. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que Alejandro me regaló un bolso Chanel 255 por nuestro aniversario. No por el bolso en sí, sino por la mirada de orgullo y amor en sus ojos. «Para mi reina», me dijo, «que merece el mundo entero». Ahora, ese mundo se había reducido al espacio pegajoso de un asiento de autobús de segunda clase, con un bolso de lona raído a mis pies que contenía todo lo que me quedaba, un par de mudas de ropa, los papeles de la hipoteca ejecutada y la fotografía de Alejandro, gastada por el roce de mis dedos. Su muerte, repentina e injusta, había sido solo el principio del derrumbe. Ricardo, su socio y nuestro compadre, el hombre que había cenado en nuestra mesa cientos de veces y a quien mis hijos llamaban tío, había revelado su verdadera naturaleza. Con una serie de maniobras fraudulentas que aún no logro comprender del todo, se apoderó de todo. Las inversiones se desvanecieron, las cuentas bancarias fueron bloqueadas y la herencia de mi esposo se convirtió en una maraña de deudas y litigios. De la noche a la mañana, la viuda respetada se convirtió en una paria endeudada. El aire dentro del autobús se hizo irrespirable. La gente empezó a bajar, estirando las piernas, fumando, hablando en voz baja con el halo de las luces de sus celulares. Yo no quería hablar con nadie. No quería compartir mi miseria ni escuchar la de los demás. Necesitaba aire, pero un aire distinto, uno que no estuviera cargado de fracaso. Con la rigidez que la pena y la edad imponen a las articulaciones, me levanté y bajé los escalones. El frío de la noche me golpeó el rostro. El cielo, lejos de la contaminación lumínica de la Ciudad de México, era un espectáculo sobrecogedor. Millones de estrellas parpadeaban como diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro. Por un instante, la belleza del universo me hizo olvidar la pequeñez de mi tragedia. Caminé unos metros por el acotamiento, alejándome del grupo. Mis zapatos, unos mocasines cómodos pero ya gastados, se sentían endebles sobre el asfalto irregular. Necesitaba sentarme, pero el suelo estaba húmedo. Fue entonces cuando lo vi. Un sendero apenas visible que se adentraba en el bosque a un costado de la carretera. Parecía una invitación, una promesa de silencio y soledad. Sin pensarlo 2 veces, me adentré por él. La maleza me arañaba los tobillos, pero el olor a pino y a tierra mojada era reconfortante. Era un aroma a vida, a ciclos, a algo más antiguo y poderoso que el dinero y la traición. Avancé unos 20 metros, hasta que la luz de la carretera fue apenas un resplandor lejano, y el murmullo de la gente se perdió. Encontré un tronco caído, cubierto de musgo suave y húmedo. Parecía un trono rústico puesto allí para mí. Me senté, cerré los ojos y respiré hondo.
Por primera vez en meses, el nudo en mi pecho pareció aflojarse un poco. Estaba sumida en esa paz precaria cuando una luz parpadeó entre los árboles, a unos 50 metros de distancia, más adentro en la espesura. No era la luz de un celular, era más cálida, más difusa, como la de una linterna o un candil. Mi primer pensamiento fue de curiosidad. ¿Algún campesino? ¿Una cabaña escondida? La luz se movió, lenta, deliberadamente, de un lado a otro. Luego se apagó. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era pacífico. Ahora estaba cargado de una presencia invisible. El vello de mi nuca se erizó. Me sentí expuesta, vulnerable. El bosque, que segundos antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. Mi corazón latía con una fuerza desbocada contra mis costillas. Fue en ese momento, mientras mis ojos se esforzaban por penetrar la oscuridad, cuando lo supe con una certeza helada. Alguien me estaba observando entre los árboles. No podía verlo, pero podía sentirlo. Era una sensación primitiva, la misma que siente la presa cuando el depredador está cerca. No era solo la luz, era la quietud, el silencio absoluto de la fauna nocturna. Los grillos habían callado, las ranas habían enmudecido. Era como si toda la naturaleza contuviera la respiración, consciente de esa presencia que no era yo. Me quedé paralizada, dividida entre el impulso de correr de vuelta a la seguridad relativa del autobús descompuesto y el miedo a que cualquier movimiento delatara mi posición y provocara a quien quiera que estuviese allí. Mi mente, entrenada durante años para analizar situaciones y planificar estrategias en el mundo de los negocios, se puso a trabajar en medio del pánico. ¿Quién podría ser? ¿Un ladrón de caminos esperando a un pasajero incauto? Era una posibilidad, pero la luz no parecía agresiva. Era metódica. ¿Podría ser alguien enviado por Ricardo? La paranoia me atenazó. ¿Acaso no le bastaba con haberme despojado de todo? ¿Ahora quería asegurarse de que desapareciera para siempre? La idea era monstruosa, pero después de su traición, ya no sabía de lo que era capaz. Recordé sus últimas palabras hacia mí, en la oficina del abogado, con una sonrisa cínica que nunca olvidaré. Isabela, acéptalo. El juego terminó. Alejandro era el rey, pero el rey ha muerto. Larga vida al nuevo rey. Me obligué a calmarme. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Tenía que pensar. Tenía que aplicar los principios que Alejandro siempre me recordaba, inspirados en los libros de Napoleon Hill que tanto le gustaban. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor, solía decir. ¿Qué beneficio podía haber en estar sola, en la oscuridad, observada por un desconocido? La idea era absurda. Sin embargo, la disciplina de esa filosofía me forzó a buscar una perspectiva diferente. No soy una víctima, me dije. Soy una superviviente. He perdido una fortuna material, pero no he perdido mi mente ni mi voluntad. Respiré hondo una vez más, esta vez con una intención diferente. No para calmar el pánico, sino para afilar mis sentidos. Escuché. El viento susurraba entre las hojas. Un crujido de una rama seca a mi derecha. Demasiado cerca. Mi cuerpo se tensó por completo. Instintivamente, me agaché detrás del tronco, haciendo de mi cuerpo un blanco más pequeño. La figura que me observaba no era una amenaza pasiva. Se estaba moviendo. Se estaba acercando. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Cada latido de mi corazón era un tambor que delataba mi miedo. Me pregunté si este sería mi final. Un final anónimo y sórdido en un bosque oaxaqueño, tan lejos de la vida que había conocido. Un final indigno para la esposa de Alejandro Villarreal, para la madre de Sofía y Mateo. La imagen de mis hijos me dio una sacudida de fuerza. No, no iba a morir así. No le daría esa satisfacción a Ricardo. Apreté con fuerza la correa de mi bolso de lona. No tenía un arma, pero el bolso era pesado. Podía usarlo para golpear. Busqué a tientas en el suelo y mis dedos encontraron una piedra del tamaño de mi puño. Era áspera y sólida. Un ancla a la realidad en medio de la pesadilla. Me aferré a ella como a un talismán. Quienquiera que viniera hacia mí no me encontraría indefensa. Encontraría a Isabela Villarreal, una mujer que había caído desde la cima pero que todavía sabía cómo luchar. Entonces, una voz rompió el silencio. Una voz masculina, tranquila, que no parecía amenazante, pero que en ese contexto me heló la sangre. «Señora Isabela».
Conocía esa voz. O más bien, mi memoria la conocía. Era una voz que no había escuchado en años. Una que pertenecía a un pasado que creía enterrado junto con mi esposo. La piedra se sintió de pronto increíblemente pesada en mi mano. La luz de la linterna volvió a encenderse, esta vez apuntando al suelo, a unos metros de mí, avanzando lentamente. No era la luz de un enemigo, era la luz de alguien que no quería asustarme. «¿Señora Isabela Villarreal?», repitió la voz, con un tono de duda, como si no estuviera seguro. «Soy Ernesto. Ernesto Cruz». Yo trabajaba para su esposo. El nombre me golpeó con la fuerza de una revelación. Ernesto, el joven y brillante asistente de Alejandro. Un muchacho de origen humilde a quien mi esposo había apadrinado, pagándole la carrera de Derecho porque veía en él una inteligencia y una lealtad fuera de lo común. Había desaparecido poco después del funeral de Alejandro, y yo, en mi dolor y confusión, había asumido que simplemente había buscado un futuro mejor en otro lugar. Nunca imaginé que nuestros caminos volverían a cruzarse, y menos de esta manera, en el corazón de la noche, en medio de un bosque solitario. Lentamente, me puse de pie. Mi sombra, proyectada por la luz de su linterna, se alargó grotescamente contra los árboles. Él se detuvo al verme, manteniendo una distancia prudente. Podía distinguir su silueta, alto, delgado, como lo recordaba, aunque ahora parecía más ancho de hombros, más hombre y menos muchacho. «Ernesto», susurré, y mi propia voz sonó extraña, rota por el desuso y la tensión. ¿Qué haces aquí?» Él dio un paso más y la luz iluminó parcialmente su rostro. Era él. Las mismas facciones serias, los mismos ojos oscuros e inteligentes que ahora me miraban con una mezcla de alivio y profunda preocupación. «La he estado buscando, señora Isabela», dijo, y en su voz había un peso de urgencia y de historia no contada. «Desde hace meses. Su esposo, antes de morir, me dejó un encargo. Me pidió que la cuidara si algo le pasaba. Y creo, señora, creo que algo muy grave está a punto de suceder». La brisa nocturna pareció arremolinarse a nuestro alrededor, cargada con el peso de las palabras de Ernesto. La piedra que aún sostenía se sentía inútil, un vestigio de un miedo que se estaba transformando en algo mucho más complejo, un desconcierto profundo teñido de una incipiente y peligrosa esperanza. Dejé que cayera al suelo con un ruido sordo. Mi mente, que momentos antes era un torbellino de pánico, ahora luchaba por procesar la escena. Ernesto Cruz, el protegido de mi esposo, aquí, en medio de la nada, hablándome de un último encargo. ¿Buscarme? Logré articular, mi voz un poco más firme. «¿Cómo supiste que estaba en este autobús? ¿Cómo me encontraste aquí, en este bosque?» Ernesto dio otro paso cauteloso, como quien se acerca a un animal herido. Su rostro, ahora más visible, mostraba arrugas de preocupación que no estaban allí la última vez que lo vi. Parecía haber envejecido una década en pocos años. «No fue fácil, señora. Después de que Ricardo tomara el control, mis accesos fueron revocados. Me despidieron sin contemplaciones. Intenté contactarla, pero sus números habían cambiado y, francamente, temía que mis llamadas pudieran ponerla en más peligro. Ricardo tiene oídos en todas partes». Hizo una pausa, su mirada barriendo nuestro entorno como si se asegurara de que estábamos realmente solos. «He pasado los últimos meses siguiendo los movimientos de Ricardo. Discretamente, por supuesto. Tengo algunos contactos, gente leal a la memoria de su esposo, que me han mantenido informado. Supe que él había forzado la venta de la casa y que usted se había ido con sus hijos a Houston por un tiempo». Asentí, un nudo amargo formándose en mi garganta. Fui a ver a Sofía. Necesitaba un respiro, pero no podía quedarme allí. Me sentía una carga, una extraña en la vida de mi propia hija. Además, la clínica donde estaba recibiendo tratamiento es una de las más prestigiosas de Houston, y los costos son astronómicos. Sofía y su esposo estaban haciendo un esfuerzo inmenso, pero yo no podía permitir que mi situación comprometiera su futuro. Esa era la verdad a medias. La verdad completa era que la vida en Houston, rodeada de un lujo que ya no me pertenecía, era una tortura diaria. Ver a las amigas de mi hija con sus bolsos de Louis Vuitton y sus planes de viajes a Europa me recordaba constantemente todo lo que había perdido. Era un exilio dorado, pero un exilio al fin y al cabo. «Entiendo», dijo Ernesto con una empatía que me desarmó.
Hace una semana, uno de mis contactos me informó que usted había vuelto a México y que había comprado un boleto de autobús con destino a Oaxaca. El nombre del pasajero era Isabela Rodríguez. Usó su apellido de soltera. Me miró fijamente. Fue una buena medida de precaución. Pero sabía que era usted. Ricardo también lo sabe. Él tiene gente vigilando aeropuertos y terminales. Por eso estoy aquí. No podía arriesgarme a que él la alcanzara primero. La sangre se me heló en las venas. ¿Ricardo sabe que estoy aquí? ¿En este viaje? No específicamente en este autobús, aclaró Ernesto rápidamente. Pero sabe que se está moviendo. Sabe que se dirige al sur, por eso la urgencia. Señora Isabela, Oaxaca no es un lugar seguro para usted. Ricardo tiene intereses allí, propiedades, socios. Él cree que usted va a buscar a alguien, a algún viejo amigo de Alejandro que pueda ayudarla. Tenía razón. Ese era exactamente mi plan. Un plan vago y desesperado. Iba a buscar a don Eladio, un viejo empresario del mezcal a quien Alejandro había ayudado a salvar de la quiebra hacía muchos años. Era una posibilidad remota, una pajita en el viento, pero era lo único que se me había ocurrido. Mi esposo, comencé, mi voz temblando ligeramente. ¿Qué encargo te dejó Ernesto? Ernesto suspiró, un sonido cargado de lealtad y tristeza. Unas semanas antes de su infarto, don Alejandro me llamó a su oficina. Estaba preocupado. Había notado irregularidades en algunas transferencias que Ricardo había autorizado, movimientos de capital hacia cuentas en paraísos fiscales que no tenían justificación comercial. Cuando lo confrontó, Ricardo se rió y le dijo que estaba viendo fantasmas, que el estrés lo estaba afectando. Mi corazón se encogió. Recordaba esas últimas semanas. Alejandro estaba irritable, distraído. Yo lo atribuía al trabajo, al cansancio de un hombre que nunca se permitía descansar. Nunca me dijo nada sobre sus sospechas, probablemente para no preocuparme. El peso de mi propia ignorancia me aplastó por un momento. Ese día, continuó Ernesto, don Alejandro me entregó un maletín pequeño y una llave. Me dijo, Ernesto, confío en ti más que en nadie en este momento. Si algo me pasa, si muero de repente, no creas que fue un accidente o una casualidad. Busca a Isabela, entrégale esto. Ella sabrá qué hacer. Y sobre todo, protégela. Ricardo es un lobo con piel de oveja, y cuando huela sangre, no se detendrá ante nada. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Rodaron por mis mejillas, calientes y silenciosas. No eran solo lágrimas de dolor por Alejandro, sino también de gratitud por su previsión, por su amor que trascendía incluso la muerte. Él había sabido. Él había intentado protegerme. ¿El maletín? ¿La llave? Pregunté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Están en un lugar seguro, respondió Ernesto, en una caja de seguridad en un banco en Puebla. La llave que tengo abre esa caja. El maletín contiene, según me explicó su esposo, copias de los documentos originales de la sociedad, estados de cuenta, correos electrónicos comprometedores, todo lo que prueba el fraude de Ricardo. Es el arma que necesitamos para destruirlo. Una oleada de adrenalina me recorrió, desplazando el cansancio y la desesperación. De repente, ya no era una viuda fugitiva. Era una mujer con una misión. La filosofía de Napoleon Hill volvió a mi mente, pero esta vez con una claridad meridiana. El punto de partida de todo logro es el deseo. Y en ese momento, mi deseo era feroz, inquebrantable. Quería justicia. Justicia para Alejandro. Justicia para mi familia. ¿Por qué no viniste antes, Ernesto? Le pregunté, no como un reproche, sino por necesidad de entender. Porque el momento no era el adecuado, explicó con la lógica fría de un abogado. Ricardo estaba en la cima de su poder, recién ungido como el nuevo dueño de todo. Tenía a todos comprados, abogados, contadores, incluso a algunos funcionarios. Si hubiéramos presentado las pruebas en ese momento, él las habría desacreditado, las habría hecho desaparecer y a nosotros con ellas. Necesitaba tiempo. Tiempo para que él se volviera complaciente, para que cometiera errores. Y tiempo para que yo pudiera establecer una red de apoyo, para encontrar a las personas adecuadas que nos ayudaran a presentar el caso de una manera que no pudiera ser ignorado. Miré a este joven, que ya no era tan joven, y vi en él el reflejo de la inteligencia estratégica de mi esposo. Alejandro no solo había elegido a un asistente leal, había entrenado a un soldado. ¿Y ahora es el momento adecuado? Inquirí. Se está acercando, afirmó. Ricardo está planeando una gran expansión.
Quiere cotizar en la bolsa, lavar su imagen, convertirse en un filántropo respetable. Para eso, necesita que su pasado esté impecable. Está más vulnerable que nunca a un escándalo. Además, he encontrado a la abogada perfecta. Una mujer incorruptible, especializada en fraudes corporativos. Se llama Valeria Montes. Es dura, es brillante y odia a la gente como Ricardo. Pero no nos recibirá sin pruebas contundentes, sin el contenido de ese maletín. El plan comenzaba a tomar forma en mi mente. Ya no era una fuga sin rumbo. Era una retirada estratégica. Mi viaje a Oaxaca no había sido un error. Había sido el catalizador que había provocado este encuentro. El universo, o quizás la mano de Alejandro desde el más allá, me había puesto exactamente donde necesitaba estar. El sonido de un motor potente rompió la quietud del bosque. No era el autobús. Era un coche que se acercaba por la carretera y reducía la velocidad. Ernesto se tensó al instante. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja pero firme. «Ese podría ser alguien de Ricardo buscándome a mí o a usted. No podemos arriesgarnos». Señaló hacia la oscuridad, en la dirección opuesta a la carretera. «Tengo un coche escondido a 1 kilómetro de aquí, por un camino de tierra. Es viejo, pero nos llevará a Puebla. ¿Puede caminar?». Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina se dibujó en mis labios. Era una sonrisa cansada, triste, pero una sonrisa al fin y al cabo. «¿Si puedo caminar?», repetí. «Ernesto, he estado caminando sobre brasas durante 6 meses. 1 kilómetro por el bosque es un paseo por el parque». Él asintió, devolviéndome una media sonrisa de alivio. «Bienvenida de nuevo, señora Isabela». «Llámame Isabela, por favor», le corregí, mientras recogía mi bolso de lona del suelo. La señora se quedó en la casa de las lomas, junto con los muebles y las obras de arte. A partir de ahora somos socios, y tenemos un lobo que cazar. Juntos, nos adentramos en la oscuridad del bosque, dejando atrás el autobús averiado y la vida que representaba. No sabía qué nos depararía el futuro, pero por primera vez desde la muerte de Alejandro, sentía que no caminaba sola, y en mi corazón, la semilla de la esperanza, regada por la lealtad y la promesa de justicia, comenzaba a germinar con una fuerza imparable. El viaje a Puebla fue una travesía silenciosa a través de la noche. El coche de Ernesto era un sedán anónimo de color gris, con varios años de servicio a sus espaldas, pero con el motor afinado y el interior impecablemente limpio. Era el vehículo perfecto para pasar desapercibido. Mientras avanzábamos por carreteras secundarias, evitando los peajes y las rutas principales, mi mente trabajaba sin descanso, ensamblando las piezas del rompecabezas que Ernesto me había presentado. La figura de mi esposo, Alejandro, se agigantaba en mi memoria, no solo como el hombre amoroso que había sido, sino como un estratega brillante que, incluso ante la inminencia de su propia muerte, había sembrado las semillas para una batalla futura. Llegamos a Puebla con las primeras luces del alba. La ciudad se desperezaba lentamente, sus cúpulas de Talavera brillando bajo el sol naciente. Ernesto no me llevó a un hotel. En su lugar, condujo a través de calles adoquinadas hasta un barrio tranquilo y arbolado de clase media. Se detuvo frente a una pequeña casa de 2 plantas, con una fachada de ladrillo rojo y una bugambilla que trepaba por la pared, derramando sus flores fucsias sobre la banqueta. «¿Dónde estamos?», pregunté, mi cuerpo entumecido por las horas de viaje. «Es la casa de mi tía», explicó Ernesto, mientras apagaba el motor. «Vive en Los Ángeles con mi primo. Me la presta cuando la necesito. Es segura. Nadie la relacionaría conmigo ni con usted». El interior era modesto, pero acogedor y pulcro. Olía a cera de piso y a flores. Ernesto me mostró una habitación en la planta baja con una cama recién hecha y una ventana que daba a un pequeño patio trasero. «Descanse, Isabela. Ha sido una noche muy larga. Yo iré al banco en cuanto abran. Luego, traeré algo de comer y podremos trazar un plan». A pesar de mi agotamiento, el sueño no llegó fácilmente. Mi cabeza era un hervidero de pensamientos y emociones. Me senté en el borde de la cama, la luz de la mañana dibujando rectángulos en el suelo. Observé mis manos, las venas marcadas, la piel delatando mi edad. Eran las mismas manos que habían firmado cheques para donaciones millonarias, que habían aplaudido en conciertos privados, que habían sostenido copas de champán en brindis por nuevos éxitos. Ahora estaban vacías, pero no se sentían inútiles. Sentí una oleada de determinación que me recorrió entera. Ricardo había subestimado a Alejandro.
y ahora me estaba subestimando a mí. Creyó que la viuda desconsolada se hundiría en la pena y la resignación. No contaba con que la esposa de Alejandro Villarreal también había sido su socia, su confidente, su alumna. Durante años, había participado en las reuniones, había leído los informes, había escuchado sus análisis. No era una experta en finanzas como él, pero entendía los principios. Entendía el poder de la información, la importancia de la estrategia y, sobre todo, el valor de la lealtad. Alejandro siempre decía, el capital más valioso no está en las cuentas bancarias, Isabela. Está en las relaciones que construyes, en la confianza que inspiras. Ricardo había traicionado esa confianza, y al hacerlo, había creado a su peor enemigo, una mujer que no tenía nada que perder y todo por recuperar. No el dinero, no el lujo, sino el honor de su familia y el legado de su esposo. Finalmente, el cansancio me venció. Dormí unas pocas horas, un sueño profundo y sin sueños. Cuando desperté, el sol estaba alto en el cielo. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Salí de la habitación y encontré a Ernesto en la pequeña cocina, de espaldas a mí, colocando platos en una mesa. Sobre la mesa, junto a una jarra de jugo de naranja y un plato con pan dulce, había un maletín de cuero negro. Era un maletín de aspecto caro, pero discreto, del tipo que Alejandro solía llevar a sus reuniones más importantes. Nuestros ojos se encontraron. No hizo falta decir nada. Ambos sabíamos que ese objeto sobre la mesa era la clave de todo. Era la caja de Pandora de Ricardo y estábamos a punto de abrirla. Fui al banco. No hubo ningún problema, dijo Ernesto, su voz tranquila contrastando con la intensidad del momento. Todo estaba tal como don Alejandro lo dejó. Nos sentamos a la mesa. Comimos en silencio, pero era un silencio compartido, lleno de anticipación. Después de comer, Ernesto colocó el maletín en el centro de la mesa. Tenía una cerradura de combinación. Su esposo me dijo que la combinación era una fecha importante para ustedes. Mi mente voló hacia atrás. Fechas, aniversarios, cumpleaños. Pero Alejandro era más sutil. Busqué una fecha que fuera significativa solo para nosotros. Un código secreto. Y entonces, lo recordé, el día que nos conocimos. No la fecha del calendario, sino los números del lugar. Nos conocimos en un pequeño café llamado El Encuentro, en la mesa número 8. Fue un 15 de abril. 08 New In Quinto 04. 8-15-04, dije en voz alta. Ernesto giró los diales. Se escuchó un clic suave y la cerradura se abrió. Nos miramos de nuevo, conteniendo la respiración. Ernesto levantó la tapa. El interior estaba meticulosamente organizado. Carpetas de diferentes colores, un par de discos duros externos y una libreta de notas de piel, idéntica a las que Alejandro siempre usaba. Ernesto sacó la primera carpeta, de color rojo. En la etiqueta, escrita con la caligrafía elegante de mi esposo, se leía: Inversiones RM, Islas Caimán. Durante las siguientes horas, nos sumergimos en el abismo de la traición de Ricardo. Los documentos eran una hoja de ruta detallada de su desfalco. Alejandro, con su mente metódica, había impreso correos electrónicos donde Ricardo discutía la creación de empresas fantasma con abogados en Panamá. Había estados de cuenta que mostraban transferencias sistemáticas de las cuentas de nuestra empresa a estas entidades ficticias. Había copias de contratos con cláusulas añadidas sutilmente después de la firma de Alejandro, cláusulas que le daban a Ricardo un poder desproporcionado en caso de incapacidad o fallecimiento del socio mayoritario. Era un fraude brillante en su maldad, lento, paciente, construido a lo largo de varios años, justo debajo de nuestras narices. Cada documento era una puñalada en el corazón. Veía la firma de Ricardo, la misma firma que aparecía en las tarjetas de cumpleaños de mis hijos, en los cheques de donación que hacíamos juntos, ahora estampada en la prueba de su deslealtad. Lo más devastador estaba en la libreta. En las últimas páginas, Alejandro había escrito notas personales. No eran análisis financieros, sino reflexiones. Siento que Ricardo está construyendo un barco en la sombra mientras navegamos juntos en el nuestro, escribió en una entrada. Me duele el alma sospechar de mi compadre, del hombre que senté a mi mesa. ¿Me estoy volviendo viejo y paranoico? ¿O la ambición ha envenenado un alma que creía conocer? En la última página, fechada 2 días antes de su muerte, había una nota dirigida a mí.
Mi adorada Isabela, si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad. Perdóname por no haberte preocupado con esto. Mi deber era protegerte, y hasta el final, intenté hacerlo. Este maletín es mi última carta. La justicia es un camino largo y a menudo solitario, pero no tienes que recorrerlo sola. Confía en Ernesto. Y sobre todo, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Tu amor ha sido el mayor activo de mi vida. Ahora, usa tu inteligencia y tu coraje para reclamar nuestro honor. Te amo siempre, Alejandro. Lloré de nuevo, pero esta vez, mis lágrimas eran de rabia y de una claridad absoluta. Alejandro no solo me había dejado las pruebas, me había dejado un manifiesto, una orden de batalla. Ernesto, respetuosamente, me había dejado mi espacio. Cuando levanté la vista, sus ojos estaban encendidos con una furia fría. Es peor de lo que imaginaba, dijo con los dientes apretados. Esto no es solo un fraude. Es la traición más vil que he visto en mi vida. Ahora tenemos las armas, dije, mi voz endurecida por el dolor y la resolución. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vamos con la abogada que mencionaste? ¿Valeria Montes? Ernesto asintió, su mente ya en modo estratégico. Sí, pero no podemos simplemente aparecer en su oficina en la Ciudad de México. Ricardo tiene ojos por todas partes. Y Valeria Montes es una mujer muy solicitada y muy cuidadosa. Necesitamos una introducción. Necesitamos a alguien que nos abra la puerta, alguien a quien ella respete. Pensé en nuestra antigua red de contactos. La mayoría nos había dado la espalda, por miedo a Ricardo o por simple conveniencia. Pero tenía que haber alguien con la integridad y la posición para ayudarnos. Y entonces, un nombre vino a mi mente, un nombre que no había considerado en meses. Javier Armendáriz, dije. Ernesto levantó las cejas, impresionado. Javier Armendáriz era una leyenda en el mundo legal mexicano. Un viejo abogado corporativo, ya semi-retirado, famoso por su ética intachable y su aversión a los nuevos ricos como Ricardo, a quienes llamaba bárbaros con tarjetas black. Era amigo de mi padre y había sentido un gran respeto por Alejandro. ¿Cree que nos ayudaría?, preguntó Ernesto. No lo sé, admití. Javier es un hombre muy recto. Se retiró precisamente para no tener que lidiar con gente como Ricardo. Pero le debía un favor a mi padre. Y sobre todo, detestaba la injusticia. Si hay alguien que puede entender la magnitud de esto, y que tiene el peso para que Valeria Montes nos escuche, es él. ¿Cómo lo contactamos?, preguntó Ernesto. Saqué mi viejo celular, un modelo simple que había comprado para el viaje. Afortunadamente, había guardado algunos números importantes en un pequeño cuaderno de notas que llevaba en mi bolso. Busqué su nombre. Tenía su número personal, uno que muy poca gente conocía. Era una apuesta arriesgada. Podía ignorar mi llamada, o peor, alertar a otros sin querer. Voy a llamarlo, decidí. Ahora mismo. No podemos esperar. El tiempo corre en nuestra contra. Ricardo puede estar celebrando sus victorias en una mansión con chef privado, pero cada día que pasa, su rastro se enfría y su poder se consolida. Marqué el número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía con fuerza. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz grave y áspera contestó. «Bueno, licenciado Armendáriz», pregunté tratando de que mi voz sonara tranquila y segura. «Javier». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz dijo con cautela. «¿Quién habla?» «Soy Isabela Villarreal», dije. La viuda de Alejandro Villarreal. El silencio que siguió fue aún más largo. Podía imaginarlo al otro lado. Un hombre de 80 años, de mente afilada, procesando mi nombre, conectando los puntos, evaluando la situación. Finalmente, habló, y su tono había cambiado. Ya no era solo cauteloso. Ahora había una nota de intriga. «Isabela, vaya sorpresa. Leí en los periódicos sobre la reestructuración de la empresa de Alejandro. Una verdadera lástima. Supuse que estaría usted en el extranjero». «La vida da muchas vueltas, Javier», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. «Le llamo porque necesito su consejo. Se trata de Alejandro, y de un asunto de suma gravedad y confidencialidad». «Estoy escuchando», dijo, su voz ahora completamente enfocada. «No por teléfono», repliqué. «Es algo que debo discutir con usted en persona. Es un asunto de honor y de justicia, y creo que es algo que a usted le interesará». Otro silencio. Podía oír el tic-tac de un reloj de fondo. «Estoy en mi rancho en Valle de Bravo», dijo finalmente.
No recibo muchas visitas estos días. ¿Sabe dónde es? Lo sé, respondí. Habíamos estado allí una vez, hace muchos años, para una comida. Bien, dijo. La espero mañana al mediodía. Venga sola. Y sea discreta, Isabela. Si me está llamando después de tanto tiempo y con ese tono, asumo que las paredes tienen oídos. Así será, Javier. Y gracias. No me des las gracias todavía. Gruñó. Aún no he hecho nada. Y colgó. Miré a Ernesto. La primera puerta, la más difícil, se había abierto una rendija. Prepara el coche, Ernesto, le dije, sintiendo una energía que creía perdida para siempre. Mañana vamos a Valle de Bravo. Mañana, el ejército de 2 personas de Isabela Villarreal presenta su caso a su primer general. El rancho de Javier Armendáriz estaba enclavado en las colinas que rodean el lago de Valle de Bravo, oculto a la vista de la carretera por un denso bosque de pinos. El camino de entrada era un sendero de grava que serpenteaba hasta una verja de hierro forjado. No había guardias de seguridad visibles, solo una cámara discreta montada en un pilar de piedra. Al detenernos, un interfono crepitó. «Identifíquense», sonó una voz neutra. «Isabela Villarreal. El licenciado Armendáriz me espera», respondí, mi voz firme a pesar del nudo de ansiedad en mi estómago. Hubo una pausa y luego la verja se abrió lentamente, sin ruido, invitándonos a entrar. Ernesto condujo con cuidado por el camino flanqueado de árboles hasta que la casa principal apareció en un claro. Era una construcción de estilo rústico pero elegante, de piedra, madera y teja roja, con amplios ventanales que miraban hacia el azul resplandeciente del lago. Era un refugio, una fortaleza de buen gusto y discreción. «Espérame aquí», le dije a Ernesto. Como él pidió, iré sola. Mantén el motor apagado, pero quédate alerta. Ernesto asintió, sus ojos escudriñando los alrededores. Tenga cuidado, Isabela. Este hombre pertenece a una generación donde la palabra es ley, pero también son increíblemente celosos de su privacidad. Bajé del coche. El aire era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. Al acercarme a la puerta principal, ésta se abrió. Un hombre de mediana edad, con el rostro impasible y vestido con un sencillo uniforme de trabajo, me indicó con un gesto que pasara. Me guió a través de un vestíbulo con un suelo de baldosas de barro y paredes adornadas con arte popular mexicano de gran calidad, hasta una terraza cubierta en la parte trasera de la casa. Y allí estaba él. Javier Armendáriz estaba sentado en un sillón de mimbre, mirando el lago. A sus 80 y tantos años, seguía siendo una figura imponente. Su cabello era completamente blanco, pero espeso, y sus ojos, de un azul pálido casi transparente, me evaluaron con una intensidad que desmentía su edad. Vestía unos pantalones de lino y una guayabera blanca impecable. A su lado, en una mesita, había un vaso de agua mineral con una rodaja de limón. «Isabela», dijo, su voz era un murmullo grave. No se levantó, pero me indicó el sillón de enfrente. «Siéntate, has cambiado. La vida te ha golpeado, se nota en tu mirada». No era un insulto, sino una observación. Me senté, colocando mi bolso de lona a un lado. La vida nos golpea a todos, Javier. La diferencia está en si nos quedamos en el suelo o nos levantamos. Una comisura de sus labios se curvó en una media sonrisa. Bien dicho. Eso sonó a Alejandro. Él siempre tuvo esa clase de terquedad optimista. Un rasgo admirable y a veces peligroso. ¿Quieres algo de beber? Agua estaría bien, gracias. Hizo un gesto casi imperceptible y el hombre que me había recibido apareció con un vaso de agua para mí. Luego se retiró tan silenciosamente como había llegado. «Habla», dijo Javier, yendo directo al grano. «Mi tiempo es valioso, e imagino que el tuyo también, aunque por razones diferentes». Tomé un sorbo de agua para humedecer mi garganta seca. Decidí ser directa, apelar a su intelecto y a su sentido del honor, no a su piedad. «Estoy aquí para hablarte de la muerte de mi esposo y del robo de su legado». Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. Empecé con las sospechas de Alejandro, el encargo que le dejó a Ernesto, mi propia caída en la ruina, el descubrimiento del maletín y el contenido de los documentos. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, exponiendo los hechos de manera lógica y ordenada, tal como lo habría hecho en una junta de consejo. No lloré. No dejé que la emoción nublara la brutal claridad de los hechos. Le hablé del fraude sistemático, de las empresas fantasma,
de la traición de un hombre a quien habíamos tratado como a un hermano. Javier escuchó sin interrumpirme, sus ojos fijos en mi rostro, su expresión indescifrable. Solo cuando terminé, se reclinó en su sillón y suspiró profundamente. Ricardo Morales, dijo, casi para sí mismo, siempre me pareció un advenedizo, de esos que usan el traje caro como un disfraz para ocultar la falta de principios. He visto a muchos como él a lo largo de mi carrera. Son ambiciosos, encantadores y completamente huecos por dentro. Un peligro para cualquiera que se les acerque demasiado. Se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando suavemente sobre el brazo del sillón. El único sonido era el canto de los pájaros y el lejano zumbido de una lancha en el lago. «Lo que me describes», dijo finalmente, «es un caso de manual, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta. Si las pruebas que tienes son tan sólidas como dices, Ricardo no solo perdería la empresa, sino que pasaría una buena temporada en la cárcel. Las pruebas son irrefutables, Javier. Alejandro se encargó de eso», afirmé. «No lo dudo», respondió. «Pero las pruebas no son nada sin un guerrero que las esgrima en la batalla. Ricardo tiene dinero, y el dinero compra poder, influencia y, lo que es más importante, tiempo. Puede contratar a los mejores y más caros bufetes de abogados de México. Pueden enredar esto en litigios durante años, hasta que te quedes sin recursos y sin espíritu. Por eso estoy aquí», dije, inclinándome hacia adelante. «Necesito al guerrero adecuado. Necesito a alguien que no le tenga miedo a Ricardo, que no pueda ser comprado. Ernesto, el hombre que me ha estado ayudando, me habló de una abogada, Valeria Montes». Al oír el nombre, Javier levantó una ceja. «Ah, Valeria, la Juana de Arco del derecho corporativo. Es brillante, implacable, y odia a los corruptos con una pasión casi religiosa. Su padre fue un juez honesto que fue asesinado por denunciar la corrupción en su estado. Para ella, esto no es un trabajo, es una cruzada. ¿Nos ayudaría?», pregunté, sintiendo un rayo de esperanza. «Valeria no toma un caso a menos que crea en él al 100%, y a menos que crea que puede ganarlo», explicó Javier. «Además, es casi imposible conseguir una cita con ella. Su filtro es más estricto que el de un club exclusivo. Pero…» Hizo una pausa, y en esa pausa se suspendió todo mi futuro. «Yo soy su mentor», concluyó. «La conocí cuando era una joven y apasionada estudiante de Derecho. Vi su potencial. La he aconsejado a lo largo de su carrera. Ella me respeta. Si yo le pido que te reciba, lo hará». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Era más de lo que me había atrevido a esperar. «Javier, no sé cómo agradecértelo». Él levantó una mano para detenerme. «No he dicho que lo haré. He dicho que puedo hacerlo. Antes necesito ver esas pruebas con mis propios ojos. No voy a poner mi nombre ni mi reputación en juego basándome solo en tu palabra, por mucho que respetara a tu esposo y a tu padre». Era justo. Asentí sin dudar. «Están en el coche, en un maletín. Mi colaborador, Ernesto Cruz, las tiene. Hazlo pasar», ordenó. Usé mi celular para llamar a Ernesto. Unos minutos después, apareció en la terraza, llevando el maletín negro. Lo saludó con una inclinación de cabeza respetuosa. «Licenciado Armendáriz». Javier lo observó con la misma mirada escrutadora que me había dedicado a mí. «Usted debe ser el joven leal. Siéntese». Ernesto colocó el maletín sobre la mesa de centro y lo abrió, revelando las carpetas de colores. Javier Armendáriz se inclinó hacia adelante. Se puso unos lentes de lectura que sacó del bolsillo de su guayabera y tomó la primera carpeta, la de las Islas Caimán. El silencio volvió a caer sobre la terraza, esta vez más tenso. Durante casi 2 horas, Javier revisó los documentos uno por uno. No dijo una sola palabra. Su rostro era una máscara de concentración. Pasaba las páginas con una lentitud deliberada, absorbiendo cada detalle, cada número, cada firma. Ernesto y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero permanecimos en silencio, sin atrevernos a interrumpir su análisis. Vi cómo leía las notas de Alejandro en la libreta, y por un instante, su mandíbula se tensó. Finalmente, cerró la última carpeta. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y se recostó de nuevo en su sillón. Miró al lago por un largo rato. Alejandro era un hombre brillante, dijo en voz baja, y meticuloso hasta el final. Esto no es solo una colección de pruebas, es una acusación formal, redactada por la propia víctima. Es poético en su brutalidad. Se giró hacia nosotros,
y sus ojos azules ahora ardían con una luz fría y decidida. Ricardo Morales no solo cometió un crimen, ofendió los principios básicos de la decencia y el honor. Traicionó a un amigo, a un mentor, y profanó su memoria. Esto no puede quedar así. Se puso de pie, y por primera vez, vi al legendario abogado en acción. Su fragilidad física desapareció, reemplazada por una autoridad que llenaba todo el espacio. Haré la llamada, anunció. Conseguiré que Valeria los reciba. Pero tienen que entender algo. Una vez que esta puerta se abra, no hay vuelta atrás. Entrarán en una guerra total. Ricardo no luchará limpio. Usará su dinero para investigarlos, para intimidarlos, para intentar destruir sus vidas. ¿Están preparados para eso? Miré a Ernesto, que asintió con una determinación de acero. Luego miré a Javier. Javier, yo perdí mi vida el día que Ricardo nos traicionó. Todo lo que estoy haciendo ahora es para recuperarla. No tengo miedo. Él asintió, satisfecho. Esa es la actitud. Ahora, escuchen con atención. Valeria es muy particular. Le enviaré un resumen del caso, sin nombres, solo los hechos. Le diré que tengo a 2 personas que necesitan verla urgentemente. Ella probablemente los citará en un lugar neutral, no en su oficina. Cuando la vean, sean directos. Presenten las pruebas de la misma forma que lo hicieron conmigo. No la abrumen con emociones. A ella solo le interesan los hechos y la ley. Dejen que las pruebas hablen por sí mismas. Caminó hacia el interior de la casa. Esperen aquí. Haré la llamada ahora. Nos quedamos solos en la terraza, Ernesto y yo, sintiendo el vértigo del abismo que estábamos a punto de cruzar. Habíamos llegado buscando un consejo y nos íbamos con un aliado poderoso y la llave para acceder al arma más letal que podíamos desear. 10 minutos después, Javier regresó. Está hecho, dijo. Quiere verlos, mañana a las 9 de la mañana, en el café de un hotel en Santa Fe, el Westin. Me dijo que reservaría una mesa en la terraza a nombre de Armendáriz. Pidan un café y esperen. Ella los encontrará. Nos dio los detalles exactos. Luego nos miró a ambos. A partir de este momento son invisibles. No usen sus tarjetas de crédito. Paguen todo en efectivo. Compren un celular nuevo, de prepago, y desháganse de los que tienen. No contacten a sus familias. Asuman que están siendo vigilados. Ricardo es un animal acorralado, y eso lo hace aún más peligroso. Ahora váyanse. Y buena suerte. La van a necesitar. Nos levantamos. Le dimos las gracias una vez más y nos fuimos. Mientras nos alejábamos por el camino de grava, miré por el espejo retrovisor. Javier Armendáriz seguía en la terraza. Una figura solitaria de blanco contra el fondo azul del lago, un viejo león vigilando su reino, que había decidido ayudarnos a cazar a un lobo. El primer general se había unido a nuestra causa. La guerra estaba a punto de empezar. La noche antes de la reunión con Valeria Montes fue una de las más largas de mi vida. Siguiendo las instrucciones de Javier, nos registramos en un pequeño hotel sin pretensiones en el centro de Toluca, pagando en efectivo. Compramos un nuevo celular de prepago en una tienda de conveniencia y destruimos las tarjetas SIM de nuestros antiguos teléfonos. Cada acción era deliberada, parte de una nueva coreografía de cautela y secretismo. La Isabela que organizaba eventos benéficos para cientos de personas había desaparecido. En su lugar estaba una estratega que se movía en las sombras. Ernesto y yo pasamos la noche preparando la presentación para Valeria. No preparamos un discurso, sino un expediente. Organizamos los documentos clave en un orden lógico y conciso, un resumen ejecutivo, seguido de las pruebas del fraude, la estructura de las empresas fantasma y, finalmente, las notas personales de Alejandro como cierre. Queríamos que ella pudiera ver la totalidad de la traición en menos de 30 minutos. Ella no necesita que la convenzamos de que Ricardo es una mala persona, razonó Ernesto, su mente legal brillando. Necesita estar convencida de que tenemos un caso penal y civil que es a prueba de balas. Cada documento que le mostremos debe ser un clavo en el ataúd de Ricardo. Mientras trabajábamos, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. Estaba en un hotel anónimo, planeando la caída de un hombre que probablemente estaría durmiendo en una cama de sábanas de 1000 hilos en su mansión, quizás soñando con el día en que su empresa, construida sobre cenizas y traición, debutara en la Bolsa Mexicana de Valores. La imagen me llenó de una ira fría y clara. Esta no era una venganza personal, era una cuestión de equilibrio. Era reescribir un final que había sido torcido por la maldad.
A la mañana siguiente, salimos de Toluca mucho antes del amanecer para evitar el tráfico de entrada a la Ciudad de México. Me vestí con la ropa más discreta que tenía, un pantalón oscuro y una blusa sencilla. El único vestigio de mi vida anterior era un pañuelo de seda que siempre llevaba en mi bolso, un regalo de Alejandro de un viaje a París. Lo toqué como si fuera un amuleto. El Hotel Westin en Santa Fe era un rascacielos de cristal y acero, un monumento al mundo corporativo que Ricardo tanto anhelaba dominar. Su lujo era impersonal y frío, muy diferente a la elegancia cálida de los lugares que yo solía frecuentar. Nos sentimos fuera de lugar, pero caminamos con una confianza que nos sentíamos, directamente hacia la terraza del café. Era un espacio abierto, con vistas a los edificios de oficinas del distrito financiero. Elegimos una mesa alejada de las demás, como nos había indicado Javier. Pedimos 2 cafés y esperamos. El maletín estaba en el suelo, junto a la silla de Ernesto. Mi corazón latía a un ritmo constante y pesado. Cada persona que entraba en la terraza era objeto de nuestro escrutinio. ¿Sería ella? A las 9 en punto, una mujer se acercó a nuestra mesa. Era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de sus 40. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta tirante y vestía un traje sastre de corte impecable. No llevaba joyas, a excepción de un reloj de aspecto funcional. Su rostro era anguloso, con unos ojos oscuros tan intensos que parecían capaces de ver a través de las paredes. Irradiaba una energía de concentración y disciplina casi tangible. ¿Mesa Armendáriz?, preguntó. Su voz era nítida y directa, sin inflexiones innecesarias. Sí, respondió Ernesto poniéndose de pie. Licenciada Montes, soy Ernesto Cruz. ¿Y ella es? Sé quién es, me interrumpió, su mirada fija en mí. No era una mirada grosera, sino evaluadora. Siéntese, por favor. Tenemos 20 minutos. No preguntó si queríamos algo. Se sentó y nos miró, esperando. Ernesto, sin inmutarse por su brusquedad, fue directo al grano. Gracias por recibirnos, licenciada. Entendemos que su tiempo es limitado. Iremos directamente al asunto que nos trae aquí. Abrió el maletín y le entregó la carpeta que habíamos preparado. Este es un resumen del caso. Creemos que constituye un fraude corporativo de gran escala, entre otros posibles delitos. Valeria Montes tomó la carpeta. Sus manos eran delgadas pero fuertes. Empezó a leer, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Su concentración era absoluta. Pasaba las páginas con una velocidad asombrosa, sus ojos moviéndose de un lado a otro, absorbiendo la información. Vi su expresión cambiar sutilmente al revisar los diagramas de flujo de las transferencias de dinero, una ligera tensión en su mandíbula al leer los correos de Ricardo. Cuando llegó a la última página, la carta de Alejandro para mí, se detuvo. La leyó 2 veces. Luego cerró la carpeta y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. Levantó la vista y nos miró, pero esta vez su mirada era diferente. La barrera profesional había bajado 1 milímetro, lo suficiente para dejar ver un destello de algo más. El licenciado Armendáriz me dio los antecedentes, dijo, su tono ahora un poco menos cortante. Me dijo que las pruebas eran sólidas. Se quedó corto. Esto no es sólido, es titanio. Su esposo, señora Villarreal, construyó una jaula perfecta para su socio. Lo único que faltaba era alguien que cerrara la puerta. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando sobre la carpeta, un gesto inquietantemente similar al de Javier Armendáriz. Conozco a Ricardo Morales. No personalmente, pero conozco su tipo. Son los que asisten a las galas benéficas y donan dinero para la foto, mientras por la espalda destruyen vidas sin pestañear. Son un cáncer para nuestro país. Se inclinó hacia adelante, y su voz bajó a un susurro intenso. Si tomo este caso, quiero que entiendan las reglas. Primero, yo estoy al mando. Sus opiniones son bienvenidas, su información es crucial, pero las decisiones estratégicas las tomo yo. Segundo, esto será una guerra de desgaste, legal, mediática y personal. Él intentará pintarla a usted, señora Villarreal, como una viuda amargada y vengativa. A usted, señor Cruz, como un empleado resentido. Usará a la prensa que pueda comprar para difamarlos. Tenemos que estar preparados para devolver cada golpe, con más fuerza y más inteligencia. Tercero, y más importante, continuó, sus ojos oscuros fijos en los míos. Necesito su compromiso absoluto. Habrá momentos en que parecerá que vamos a perder. Momentos de duda, de miedo. Ricardo les ofrecerá un acuerdo, una suma de dinero para que se retiren.
Necesito saber que no cederán, porque si yo entro en esta batalla, es para ganarla, no para negociar una rendición honorable. No queremos su dinero, licenciada, dije, mi voz resonando con una convicción que venía de lo más profundo de mi ser. Queremos justicia, queremos que responda por lo que hizo, no nos rendiremos. Valeria me sostuvo la mirada por un largo momento, como si buscara cualquier fisura en mi resolución. Aparentemente satisfecha con lo que vio, asintió. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Mi equipo y yo revisaremos este expediente a fondo. Haremos nuestra propia investigación para corroborar cada punto. Esto tomará algunas semanas. Durante este tiempo, necesito que desaparezcan. Ya lo hemos hecho, intervino Ernesto. Estamos siguiendo las instrucciones del licenciado Armendáriz. Sin contacto, sin rastros. Perfecto, dijo ella. Necesito un canal de comunicación seguro. Les proporcionaré un dispositivo encriptado. Solo nos comunicaremos a través de él. Mientras tanto, necesito que hagan algo por mí. Algo que solo ustedes pueden hacer. Nos inclinamos, atentos. Ricardo construyó su imperio sobre la confianza de Alejandro, pero no pudo hacerlo solo. Tuvo que tener cómplices internos, contadores, asistentes, gente de sistemas, personas que miraron para otro lado o que participaron activamente. Necesito una lista de esos posibles cómplices, pero más importante, necesito una lista de los leales. Gente dentro de la organización o que haya salido recientemente, que sentía aprecio y respeto por su esposo. Gente que podría estar dispuesta a hablar, a convertirse en testigos, si se les da la seguridad y el incentivo correcto. Me miró directamente a mí. Usted, señora Villarreal, conocía a esa gente. Los veía en las fiestas de la empresa. Hablaba con sus esposas. Su intuición femenina, su conocimiento de las dinámicas personales de la empresa, es un arma que yo no tengo. Necesito que haga memoria, que piense en cada conversación, en cada mirada. ¿Quién parecía tenerle miedo a Ricardo? ¿Quién mostró un dolor genuino en el funeral de su esposo? ¿Quién podría tener una conciencia culpable? Era una tarea abrumadora, pero entendí su genialidad. No me estaba pidiendo que fuera una simple cliente. Me estaba reclutando. Me estaba dando un propósito activo en la batalla. Lo haré, afirmé sin dudar. Excelente, dijo Valeria poniéndose de pie. Su tiempo se había acabado. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes a través de Javier para entregarles el dispositivo y los fondos iniciales para sus gastos. No se muevan de Toluca hasta entonces. Y recuerden, a partir de ahora, Ricardo Morales no es solo su enemigo, es el mío también. Con un último asentimiento, se dio la vuelta y se fue, una figura de determinación y poder desapareciendo entre la multitud del café. Nos quedamos sentados. El zumbido de la terraza de repente muy lejano. El café en mi taza se había enfriado. Miré a Ernesto, y vi mi propio asombro y esperanza reflejados en sus ojos. Habíamos venido a buscar a un guerrero, y habíamos encontrado a una generala. La guerra había sido declarada, y ahora, bajo el mando de Valeria Montes, íbamos a empezar a planificar nuestra primera ofensiva. El ejército de dos se había convertido en un triunvirato, y sentí, por primera vez, que la balanza de la justicia comenzaba, muy lentamente, a inclinarse a nuestro favor. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una especie de limbo suspendido, una calma tensa antes de la tormenta. Fiel a su palabra, un asistente de Valeria Montes nos contactó a través de una llamada indirecta a Javier Armendáriz. Nos encontramos en una plaza comercial en Metepec, un suburbio de Toluca. El asistente, un joven de aspecto serio que no dio su nombre, nos entregó un sobre grueso. Dentro había una cantidad considerable de dinero en efectivo y un teléfono satelital, un aparato tosco y pesado que parecía sacado de una película de espías. La licenciada Montes solo se comunicará a través de este dispositivo, fueron sus únicas palabras antes de desaparecer entre la gente. Nos mudamos de la casa de la tía de Ernesto a un pequeño apartamento amueblado que alquilamos por un mes, pagando por adelantado en efectivo. Nuestra vida se redujo a esas 4 paredes. Los días adquirieron una rutina monástica. Por la mañana, leíamos las noticias financieras en línea, rastreando cualquier mención de Ricardo o de la antigua empresa de Alejandro, que ahora llevaba el pretencioso nombre de Consorcio Morales Global. Por las tardes, nos dedicábamos a la tarea que Valeria nos había encomendado, reconstruir el mapa humano de la empresa. Fue un ejercicio doloroso y revelador.
Me sumergí en mis recuerdos, desempolvando conversaciones, gestos, detalles que había almacenado sin darme cuenta. Con la ayuda de Ernesto, que recordaba las jerarquías y las funciones de cada empleado, empezamos a crear dos listas. La primera era la lista de los posibles cómplices, los tenientes de Ricardo. Encabezándola estaba Fausto Benítez, el director de finanzas. Un hombre gris y servil que siempre había parecido resentir la brillantez de Alejandro. Recordé cómo, en una cena de Navidad de la empresa, Ricardo, ya un poco bebido, había puesto un brazo sobre los hombros de Fausto y había dicho: «Este hombre sabe dónde está enterrado cada peso. ¿Verdad, Faustito?». En ese momento pareció una broma de mal gusto. Ahora sonaba como una confesión. Apuntamos su nombre. Junto a él, el de la asistente personal de Ricardo, una mujer joven y ambiciosa que, según Ernesto, había recibido un ascenso y un aumento desproporcionado poco después de la muerte de mi esposo. La segunda lista, la de los leales a Alejandro, era más difícil de compilar. La lealtad es un bien escaso en el mundo corporativo, y el miedo es un poderoso disuasivo. Sin embargo, poco a poco, los nombres comenzaron a surgir. Recordé a Rodrigo, el jefe de sistemas, un genio de la informática a quien Alejandro había defendido cuando un error casi le cuesta el puesto. Rodrigo era un hombre introvertido, pero sentía una gratitud inmensa por mi esposo. Ernesto recordó que había renunciado abruptamente un mes después de que Ricardo tomara el control, alegando razones personales. Y luego estaba Verónica, mi antigua asistente personal cuando yo me encargaba de las relaciones públicas de la fundación de la empresa. Una mujer de mediana edad, divorciada, con 2 hijos. Era eficiente, discreta y ferozmente leal. Después del cambio de administración, fue reasignada a un puesto menor en el archivo. La habían humillado, la habían arrinconado, probablemente porque sabían que su lealtad estaba conmigo y con la memoria de Alejandro. Cada nombre en esa lista era una vela de esperanza. Eran personas que, si lográbamos contactar y convencer, podrían proporcionar el testimonio humano que complementara la fría evidencia de los documentos. Podrían hablar del ambiente de miedo que Ricardo había impuesto, de las órdenes extrañas que habían recibido, de los documentos que les pidieron destruir. Una tarde, mientras trabajábamos en estas listas, mi mente se desvió hacia mis hijos. La instrucción de Valeria de no contactarlos era la parte más difícil de este exilio autoimpuesto. Me dolía el corazón al pensar en su preocupación. Sofía, mi hija, tan pragmática y fuerte, debía estar moviendo cielo y tierra para encontrarme. Mateo, mi hijo menor, más impulsivo y de corazón noble, seguramente estaría furioso y asustado. Me reconfortaba pensando que estaban juntos, apoyándose mutuamente. Pero la culpa de su angustia era una carga pesada. ¿Estás bien, Isabela?, preguntó Ernesto notando mi silencio. Solo pensaba en mis hijos. Admití, mi voz un poco ahogada. Siento que los he abandonado. Ernesto dejó su pluma sobre el cuaderno. No los has abandonado. Estás luchando por ellos. Estás luchando para devolverles el buen nombre de su padre. Cuando todo esto termine, lo entenderán. Su madurez y su empatía seguían sorprendiéndome. En ese apartamento anónimo se había forjado entre nosotros un lazo que iba más allá de la relación cliente-colaborador. Éramos una familia de 2, unida por una causa común. Una noche, el teléfono satelital sonó. El sonido fue tan abrupto e inusual que ambos nos sobresaltamos. Era la primera vez que lo oíamos. Ernesto contestó. Puso el altavoz. «Sí, soy yo», dijo la voz nítida de Valeria Montes. «Tengo noticias». Nos inclinamos sobre el aparato, conteniendo la respiración. Mi equipo ha verificado cada documento. Hemos hecho nuestra propia investigación forense digital, en la medida de lo posible sin alertar a nadie. El caso es aún más sólido de lo que pensábamos. La red de Ricardo es extensa, pero torpe. Se confió. Creyó que nadie se atrevería a investigarlo. Hizo una pausa. He estado observando sus movimientos. Está en una racha de gastos impresionante. Se acaba de comprar un departamento en Nueva York, en Central Park South, y hay rumores de que está cortejando a un banco de inversión para que maneje su salida a bolsa. Está construyendo un castillo de naipes sobre un pantano, y vamos a soplar con todas nuestras fuerzas. ¿Cuál es el plan?, preguntó Ernesto. El plan tiene 2 frentes, explicó Valeria. El frente legal y el frente mediático.
El legal será una demanda civil masiva y una denuncia penal que presentaremos simultáneamente. La civil buscará la restitución total de los activos y una indemnización por daños y perjuicios. La penal buscará su encarcelamiento. Pero no podemos iniciar el frente legal hasta que tengamos al menos un testigo interno dispuesto a declarar. Ahí es donde entran ustedes, continuó. Revisé las listas que me enviaron. Son excelentes. Un buen punto de partida. Necesito que se enfoquen en 2 personas de la lista de leales: Rodrigo, el ex jefe de sistemas, y Verónica, su antigua asistente, Isabela. Son los eslabones más prometedores. Rodrigo, por su conocimiento técnico, detalló, podría tener acceso a copias de seguridad, a registros borrados, al rastro digital del fraude. Verónica, por su cercanía con usted y su posición posterior, podría tener conocimiento de documentos destruidos o conversaciones incriminatorias. Son nuestras mejores apuestas. ¿Cómo los contactamos?, pregunté. Si Ricardo nos está vigilando, cualquier acercamiento podría ponerlos en peligro. No los contactarán directamente, ordenó Valeria. Mi equipo se encargará de la localización y el primer contacto. Son profesionales. Saben cómo acercarse a alguien sin levantar sospechas. Su trabajo será diferente. Una vez que mi gente establezca un canal seguro, ustedes hablarán con ellos. Rodrigo confiará en ti, Ernesto, como colega técnico y protegido de Alejandro. Y Verónica confiará en ti, Isabela, como su antigua jefa y amiga. El segundo frente, dijo Valeria, su voz adquiriendo un filo aún más agudo. Es la prensa. No podemos ganar esto solo en los tribunales. Tenemos que ganarlo en el tribunal de la opinión pública. Necesitamos destruir la reputación que Ricardo ha intentado comprarse. Necesito que preparen una narrativa. La historia de cómo un hombre de confianza traicionó a su amigo moribundo y dejó a su viuda en la calle. Es una historia poderosa, y la filtraremos a los periodistas adecuados en el momento preciso. La idea me revolvió el estómago. Exponer mi dolor, mi humillación, públicamente. No soy una víctima, Valeria. No quiero dar lástima, dije con firmeza. No se trata de dar lástima, replicó ella con la misma firmeza. Se trata de controlar el relato. Si no contamos nuestra historia, Ricardo contará la suya. Y en su versión, tú eres la derrochadora que no entendía de negocios y él es el salvador que rescató a la empresa del caos. ¿Qué prefieres? Esto es la guerra, Isabela. Y en la guerra, la información es un arma. Tenía razón. Tragué mi orgullo. Entendido. Bien, mi equipo empezará a buscar a Rodrigo y a Verónica mañana. Estén preparados. La llamada puede llegar en cualquier momento. Mientras tanto, trabajen en esa narrativa. Quiero cada detalle doloroso, cada humillación, cada puerta que se les cerró en la cara. Esa será nuestra primera bala. La llamada terminó. El silencio en el apartamento era ensordecedor. La guerra estaba pasando de la fase de planificación a la de acción. Íbamos a contactar a gente real, a involucrar vidas en nuestro conflicto. Y yo tenía que revivir y poner por escrito los peores momentos de mi vida para usarlos como munición. Miré a Ernesto. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con determinación. «Podemos hacerlo, Isabela», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Por Alejandro, repetí, mi voz apenas un susurro. Esa noche me senté con un cuaderno y una pluma, y empecé a escribir. No un informe, no una lista. Escribí sobre el día en que el banco me llamó para decirme que mi tarjeta de crédito, una de esas tarjetas Black que te abren todas las puertas, había sido rechazada. Escribí sobre la mirada de lástima de mis antiguas amigas cuando me encontraban en el supermercado. Escribí sobre la venta de mis joyas, pieza por pieza, para pagar las facturas. Escribí sobre el día en que tuve que dejar mi casa, el hogar donde crié a mis hijos, y ver cómo los hombres de la mudanza se llevaban mis muebles, mis cuadros, mis recuerdos, para venderlos en una subasta. Cada palabra era un trozo de mi alma puesto en el papel. No era para dar lástima, era para recordar por qué estaba luchando. Era para forjar mi dolor en una espada. La primera bala, como había dicho Valeria, estaba siendo cargada, y estaba ansiosa por dispararla. Pasaron 10 días de silencio absoluto desde la llamada de Valeria. 10 días en los que la tensión en nuestro pequeño apartamento se podía cortar con un cuchillo. Cada vez que sonaba un teléfono en la calle, cada vez que alguien llamaba a una puerta vecina, nos sobresaltábamos. Vivíamos en un estado de alerta constante,
esperando la señal para movernos. Aprovechamos el tiempo para perfeccionar la narrativa que Valeria nos había pedido y para anticipar los posibles argumentos y preguntas que Rodrigo y Verónica podrían tener. Sabíamos que solo tendríamos una oportunidad con cada uno de ellos y no podíamos desperdiciarla. Finalmente, una noche, el teléfono satelital vibró. Era un mensaje de texto, no una llamada. Un conjunto de coordenadas y una hora. Mañana, 15 Ireres Parque Hundido, CDMX, cerca del reloj floral. Busquen a un hombre leyendo un periódico de finanzas. Su nombre clave es El Jardinero. El mensaje se autodestruyó después de 30 segundos. El objetivo era Verónica, mi antigua asistente. El equipo de Valeria la había localizado y había preparado el encuentro. El viaje a la Ciudad de México fue diferente al anterior. Ahora, cada coche que nos seguía por más de un par de kilómetros parecía una amenaza. Cada mirada de un extraño parecía una vigilancia. La paranoia era una compañera constante, pero la manteníamos a raya con una disciplina férrea. Llegamos al Parque Hundido con una hora de antelación. Era una tarde soleada de un día laboral, y el parque estaba relativamente tranquilo. Familias paseando, gente haciendo ejercicio, parejas en las bancas. Nos separamos. Ernesto se sentó en una banca desde donde podía observar el punto de encuentro, mientras yo caminaba por los senderos, tratando de parecer una señora más disfrutando de la tarde. A las 3 en punto, vi a Verónica. Estaba sentada sola en una banca, no muy lejos del enorme reloj hecho de flores. Se veía más delgada, más cansada de como la recordaba. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Llevaba un uniforme sencillo, probablemente de su nuevo trabajo. A su lado, en la banca, un hombre de mediana edad leía tranquilamente el periódico El Financiero. El Jardinero. Era la señal. Respiré hondo y me acerqué. «Verónica», dije suavemente. Ella levantó la vista, y al reconocerme, sus ojos se abrieron como platos. Una mezcla de shock, miedo y algo que parecía alivio cruzó su rostro. Se puso de pie de un salto. «Señora Isabela», exclamó en un susurro. «No, no puede ser». La daban por desaparecida, en el extranjero. «He estado cerca, Vero, pero he tenido que ser muy cuidadosa», le dije, mi voz llena de una calidez que sentía de verdad. «Gracias por venir. Sé que esto es un gran riesgo para ti». El hombre del periódico dobló su diario, se levantó y se alejó sin decir una palabra. Nos había dejado solas. «¿Qué está pasando, señora?» Un hombre muy amable me contactó. Me dijo que un viejo amigo quería verme, que era importante. Nunca imaginé que sería usted. Su voz temblaba. La invité a caminar conmigo por los senderos menos transitados del parque. «Vero, necesito tu ayuda. Y tú necesitas la mía. Sé lo que pasó en la empresa después de que me fui. Sé que te degradaron, que te humillaron. Lo siento mucho. Nunca debió haber pasado». Las lágrimas asomaron a sus ojos. «No fue su culpa, señora. Fue él, el señor Morales. Desde que tomó el control, todo cambió. El ambiente se volvió tóxico. Miedo, desconfianza. Despidió a toda la gente leal a don Alejandro y a usted. A mí me mandó al archivo, a enterrarme entre papeles viejos. Dijo que era para optimizar recursos. Lo hizo para aislarte, Vero, porque te tiene miedo. Sabe que eres leal y sabe que eres inteligente. Sabe que viste cosas», le dije, mirándola a los ojos. Ella desvió la mirada, asustada. «Yo no vi nada, solo hacía mi trabajo. No estoy aquí para pedirte que mientas o que inventes nada». La tranquilicé, poniendo una mano en su brazo. «Estoy aquí para pedirte que digas la verdad. Estoy construyendo un caso contra Ricardo. Un caso por fraude, por robarle a mi esposo y a mi familia todo lo que teníamos. Y voy a ganar. Pero necesito gente valiente, gente honesta como tú, que me ayude a contar la historia completa». Le conté una versión resumida de lo que habíamos descubierto. Le hablé del maletín de Alejandro, de las pruebas, de la abogada que nos representaba. Vi cómo su miedo inicial comenzaba a transformarse en indignación a medida que hablaba. «Ese hombre no tiene alma», murmuró, apretando los puños. Yo lo sabía. El día del funeral de don Alejandro, mientras usted recibía el pésame, lo vi en una esquina, hablando por teléfono, riéndose. Nunca se lo perdonaré. Ese era el ancla emocional que necesitaba. Ese es el hombre que estamos enfrentando, Vero. Un hombre que se ríe en los funerales. Vas a dejar que se salga con la suya.
Se detuvo y me miró, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Tengo miedo, señora Isabela. Tengo 2 hijos que dependen de mí. Si Ricardo se entera de que hablé con usted, me destruirá. Me dejará en la calle. No lo hará, le aseguré con toda la convicción que pude reunir. Mi abogada es la mejor del país. Cuando esto se haga público, te daremos protección total. Y cuando ganemos, y vamos a ganar, nos aseguraremos de que seas compensada por todo lo que has pasado. Te garantizo un futuro seguro para ti y para tus hijos. Pero necesito que des un paso al frente. Necesito tu memoria. ¿Recuerdas los días posteriores a la muerte de Alejandro? ¿Viste algo inusual? ¿Te pidieron destruir documentos? Dudó por un momento, mordiéndose el labio. Luego pareció tomar una decisión. Su espalda se enderezó. Sí, dijo, su voz ahora firme. Sí lo recuerdo. Unos días después del funeral, la nueva asistente de Ricardo, esa tal Sandra, vino al archivo con 2 cajas grandes llenas de carpetas. Me dijo que eran documentos antiguos de proyectos cancelados y que la orden del señor Morales era que fueran destruidos en la trituradora industrial de inmediato. Me pareció extraño. Eran carpetas de finanzas. Algunas tenían etiquetas de confidencial. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y lo hiciste? Verónica bajó la voz a un susurro. Destruí 1,5 cajas, pero algo no me olía bien. La forma en que ella me miraba, la prisa que tenía. En la última caja, vi una carpeta con el nombre de un proyecto que don Alejandro mencionaba mucho, uno en el que tenía puestas muchas esperanzas. Por instinto, saqué esa carpeta y un par más. Las escondí en el fondo de un archivero viejo, detrás de unos directorios telefónicos de hace 20 años. Pensé que quizás algún día alguien las necesitaría. Tuve que contenerme para no abrazarla allí mismo. Vero, eres una heroína. ¿Esos documentos siguen ahí? Que yo sepa, sí. Nadie ha tocado ese archivero en años. Está en el sótano 3, el depósito de archivo muerto. Verónica, lo que has hecho es de una valentía increíble. Esa información podría ser la pieza que nos falta, le dije, mi voz llena de emoción. No tienes que hacer nada más por ahora. Solo mantente a salvo y no hables de esto con nadie. Mi gente se pondrá en contacto contigo de nuevo, de forma segura, para coordinar cómo recuperar esas carpetas. Por ahora, vuelve a tu vida normal. Le di un sobre con dinero que Valeria nos había preparado para ella. Esto es para tus gastos, para que estés tranquila. Es el primer paso de nuestro compromiso contigo. Ella lo rechazó al principio, pero insistí. No es caridad, Vero. Es un anticipo por tus servicios como consultora clave en el caso más importante de nuestras vidas. Finalmente, lo aceptó, con los ojos llenos de gratitud. Nos despedimos, y la vi alejarse, una mujer común que acababa de realizar un acto extraordinario de valentía. Regresé con Ernesto, mi corazón latiendo con euforia. Lo tenemos, le dije. Tenemos un testigo, y tenemos más pruebas. Inmediatamente informamos a Valeria a través del teléfono satelital. Su respuesta fue concisa y electrizante. Excelente trabajo. La marea está empezando a cambiar. Ahora, a por el segundo objetivo. Mi equipo está cerca de localizar a Rodrigo. Prepárense. El encuentro con Rodrigo fue completamente diferente. El equipo de Valeria descubrió que había montado una pequeña empresa de ciberseguridad y trabajaba desde su casa en Querétaro. El contacto se hizo a través de Ernesto. Usando un seudónimo, Ernesto le escribió un correo electrónico a su empresa, haciéndose pasar por un potencial cliente que necesitaba un sistema de seguridad a prueba de todo. Después de un par de intercambios técnicos, Ernesto mencionó casualmente que había trabajado para las empresas de Alejandro Villarreal, elogiando la infraestructura que Rodrigo había construido. La curiosidad de Rodrigo picó. Acordaron tener una videollamada para discutir el proyecto. Estábamos en nuestro apartamento en Toluca. Ernesto se sentó frente a la computadora portátil. Yo estaba fuera de cámara, escuchando. Rodrigo apareció en la pantalla. Era un hombre de unos 30 y tantos, con gafas de pasta y una barba cuidada. Parecía nervioso. «Hola», dijo Ernesto con calma. «Gracias por tu tiempo». «No hay de qué», respondió Rodrigo, ajustándose las gafas. «Entonces, ¿qué tipo de sistema necesitas? Mencionaste que trabajaste para Villarreal. Yo estuve allí». «Lo sé, Rodrigo, por eso te contacté», dijo Ernesto yendo al grano. «Mi nombre real es Ernesto Cruz. Fui el asistente personal de don Alejandro». La cara de Rodrigo palideció. ¿Qué es esto? ¿Es una broma?»,
No es ninguna broma, Rodrigo. Es una llamada de auxilio, continuó Ernesto, su tono serio y directo. Estamos construyendo un caso contra Ricardo Morales por lo que le hizo a don Alejandro y a su familia. Y necesitamos tu ayuda. Sabemos que te fuiste porque eres un hombre íntegro y no podías soportar lo que estaba pasando. Rodrigo se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Parecía que iba a cortar la llamada. Escucha, intervino Ernesto rápidamente. Don Alejandro te salvó el pellejo una vez. Confiaba en ti. Decía que eras el único que realmente entendía la arquitectura digital de su imperio. Ricardo te subestimó, pero nosotros no. Sabemos que un hombre como tú no se va sin una póliza de seguro. Un hombre como tú, que ve cómo se están borrando registros y alterando datos, siempre hace una copia de seguridad. El silencio de Rodrigo fue la confirmación. No lo negó. No sé de qué me hablas, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Hablo de justicia, Rodrigo, dije yo entrando en el campo de visión de la cámara. Soy Isabela Villarreal. Si antes estaba pálido, ahora parecía que había visto un fantasma. Señora Isabela. Hola, Rodrigo. Ha pasado mucho tiempo, dije con una sonrisa amable. Sé que estamos pidiéndote algo muy grande, algo peligroso, pero Ernesto tiene razón. Mi esposo creía en ti, y yo también. No te pedimos que te enfrentes a Ricardo solo. Tenemos a la mejor abogada del país. Tenemos pruebas contundentes. Solo necesitamos tu pieza del rompecabezas para que la imagen esté completa. Le hablamos durante casi una hora. Le explicamos el plan, las medidas de seguridad, el compromiso de protegerlo. Vimos la lucha en su rostro, el miedo contra la lealtad, la autopreservación contra el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, suspiró, una rendición. Lo sabía. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja. No pude soportarlo. Vi cómo Fausto Benítez, el de finanzas, me pedía que le diera acceso de administrador a ciertas carpetas a las que no debía tener acceso. Vi cómo se eliminaban correos electrónicos de los servidores. Era un saqueo digital. ¿Y tienes pruebas?, preguntó Ernesto conteniendo la emoción. Rodrigo asintió lentamente. Antes de renunciar hice una copia espejo completa del servidor de finanzas y del servidor de correo de Ricardo. Lo tengo todo en un disco duro encriptado. Lo guardé porque sentí que se lo debía a don Alejandro. Él me dio mi primera gran oportunidad. No podía dejar que ese buitre se saliera con la suya y borrara todas sus huellas. La euforia que sentí fue indescriptible. Era el arma definitiva, la prueba irrefutable, congelada en el tiempo, del antes y el después de la traición de Ricardo. Rodrigo, acabas de cambiar el curso de esta guerra, le dije, mi voz temblando de gratitud. Acordamos un método seguro para que él entregara el disco duro al equipo de Valeria. La llamada terminó, y Ernesto y yo nos quedamos mirando la pantalla en blanco, y luego el uno al otro, y por primera vez nos reímos. Una risa de puro alivio y triunfo. Habíamos conseguido a nuestros dos testigos clave. Teníamos pruebas documentales, testimonios humanos, y ahora, la prueba digital definitiva. Todas las piezas estaban en el tablero. Esa noche, Valeria Montes nos llamó. Lo han logrado, dijo, y por primera vez, escuché una nota de emoción en su voz. Tenemos todo lo que necesitamos. Es hora de dejar de jugar a la defensiva. Es hora de atacar. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, respondió Valeria, y pude casi sentir su sonrisa depredadora a través del teléfono. Preparamos la tormenta perfecta. En una semana presentaremos las demandas. Y 48 horas antes filtraremos tu historia, Isabela, a la periodista más incisiva de este país. Cuando Ricardo se despierte el lunes por la mañana, no solo tendrá a la justicia llamando a su puerta, tendrá al mundo entero observando su caída. La semana previa al día D, como Valeria lo había bautizado, fue la más febril de todas. Nuestro apartamento en Toluca se convirtió en un verdadero cuarto de guerra. Valeria y su equipo trabajaron sin descanso en la redacción de las demandas, una obra de arte legal de cientos de páginas que detallaba cada aspecto del fraude de Ricardo. Ernesto pasaba horas al teléfono con ellos, verificando datos, fechas y cifras, asegurándose de que cada afirmación estuviera respaldada por una prueba irrefutable del maletín de Alejandro o del disco duro de Rodrigo. Mi tarea era diferente, pero igualmente crucial. Valeria me puso en contacto, a través de una llamada segura, con Sofía Mendoza,
una reconocida periodista de investigación famosa por su tenacidad y su aversión a los poderosos corruptos. Hablar con ella fue como mirarme en un espejo que reflejaba solo la verdad más cruda. «Señora Villarreal», me dijo en nuestra primera conversación, su voz directa y sin sentimentalismos. «Valeria me ha dado el contexto legal. Ahora necesito el contexto humano. Pero quiero que sepa que yo no publico historias de venganza. Publico historias de interés público. Necesito entender por qué al ciudadano común debería importarle la caída de un millonario para ser reemplazado por la familia de otro». Su pregunta me golpeó, pero fue necesaria. Me obligó a articular la verdadera esencia de nuestra lucha. «Señorita Mendoza», respondí con calma, «esto no se trata de recuperar una mansión o volver a comprar ropa de diseñador. Dejé de pensar en el dinero el día que tuve que elegir entre pagar la renta o comprar mis medicinas. Esto se trata de un principio fundamental. Si un hombre como Ricardo Morales, con todo su poder y su dinero, puede robar, mentir y destruir la vida de su socio y amigo más cercano, y salirse con la suya, ¿qué esperanza le queda al ciudadano común que se enfrenta a una injusticia mucho menor? Mi caso es la punta del iceberg. Es una historia sobre cómo la impunidad en la cima envenena a toda la sociedad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Bien», dijo finalmente, «esa es una historia que me interesa contar. Ahora, cuéntemelo todo, desde el principio». Y lo hice. Durante varias llamadas le narré mi vida, la de Alejandro, nuestra relación con Ricardo. Le hablé de las cenas familiares, de la confianza ciega, de la traición. Le conté la historia que había escrito en mi cuaderno, la de las humillaciones, la de la pérdida de la dignidad. No me guardé nada. Fue un proceso catártico y doloroso, pero con cada palabra sentía que estaba recuperando el control de mi propia historia. El viernes, 2 días antes de la presentación de las demandas, el artículo de Sofía Mendoza fue publicado en la portada de la edición digital de su periódico, el de mayor circulación en el país. El título era una bomba. «El lobo de las lomas, la historia secreta de traición y fraude detrás del imperio de Ricardo Morales». El artículo era una obra maestra de periodismo de investigación. Combinaba mi testimonio personal con datos duros y hechos verificados que, obviamente, el equipo de Valeria le había filtrado. Hablaba de las empresas fantasma, de las transferencias a paraísos fiscales, y lo contrastaba con imágenes de Ricardo en eventos de caridad, inaugurando hospitales, sonriendo para las cámaras. Mencionaba su reciente adquisición de un BMW último modelo y sus fastuosas fiestas, poniéndolo en un contexto de opulencia construida sobre el engaño. El golpe de gracia fue una cita anónima de un ex empleado de alto nivel, que sin duda era Rodrigo, diciendo: «Vimos cómo se saqueaba la empresa en tiempo real. Era como ver a los lobos devorar el cuerpo aún caliente del león». La reacción fue instantánea y masiva. La historia se volvió viral. En cuestión de horas, el nombre de Ricardo Morales era tendencia en todas las redes sociales. Los hashtags «Lobo de las Lomas» y «Justicia para Villarreal» se replicaban por miles. Otros medios de comunicación retomaron la historia. Canales de televisión interrumpieron su programación para dar avances de la noticia. El castillo de naipes de Ricardo, su reputación cuidadosamente comprada, se derrumbó en una sola mañana. Nosotros lo vimos todo desde nuestro búnker en Toluca, actualizando las páginas de noticias sin parar. Era aterrador y exhilarante. Era como ver un incendio forestal que nosotros mismos habíamos iniciado. «Lo hicimos», susurró Ernesto, sus ojos pegados a la pantalla de la laptop. «El mundo entero lo está viendo». El teléfono satelital sonó. Era Valeria. «Fase 1 completada», dijo, su voz tranquila pero con una vibración de triunfo. «Está contra las cuerdas. Ahora viene el golpe de knockout. El lunes a las 8 a.m. Mis abogados presentarán las demandas en los juzgados. Al mismo tiempo, se solicitará una orden de congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos, basándonos en el riesgo de fuga y de dilapidación de los bienes en litigio. Para el mediodía, no podrá ni usar su tarjeta para comprar un café. La idea de que sus cuentas, sus tarjetas Black, su acceso ilimitado al dinero que nos había robado, fueran bloqueadas, me produjo una satisfacción profunda y primitiva. No era por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Le estábamos quitando su poder, su arma principal. El fin de semana fue una eternidad. Los abogados de Ricardo emitieron un comunicado negando categóricamente todo,
calificándolo de un ataque coordinado y malicioso por parte de una viuda despechada y empleados resentidos. Pero el daño ya estaba hecho. La narrativa de Sofía Mendoza era demasiado poderosa, demasiado detallada. La gente no les creyó. El lunes por la mañana, nos sentamos frente a la televisión, esperando. A las 9 a.m. Y los noticieros matutinos comenzaron a mostrar imágenes en vivo desde los juzgados de la Ciudad de México. Vimos a un equipo de abogados de aspecto formidable, liderados por un socio senior del despacho de Valeria, entrando con cajas de documentos. El asedio legal había comenzado. Una hora más tarde comenzaron a llegar los informes. Un juez había concedido la orden de aseguramiento de bienes. Todas las cuentas conocidas de Ricardo Morales y sus empresas fantasma en México habían sido congeladas. Sus propiedades estaban aseguradas. Estaba, a efectos prácticos, financieramente paralizado. La imagen que nunca olvidaré fue la de las cámaras de televisión captando a Ricardo saliendo de su edificio de oficinas en Polanco. Se veía demacrado, furioso. Los periodistas lo acosaban con preguntas. Él no dijo nada. Simplemente se abrió paso a empujones hasta su BMW, que ahora parecía más una jaula dorada que un símbolo de estatus. Mientras se alejaba, vi su rostro por un instante. No había arrogancia en él, solo pánico. El pánico de un hombre que lo ha tenido todo y que de repente se da cuenta de que está a punto de perderlo. Esa tarde, recibimos una llamada. No de Valeria, sino de Javier Armendáriz. Isabela, dijo su voz grave. Felicidades. Han librado una batalla magnífica. Pero quiero advertirte algo. La guerra legal será larga. Él luchará con uñas y dientes. No cantes victoria todavía. Lo sé, Javier. Estamos preparados para el largo camino. Le respondí. Bien, pero te llamo por otra razón. Me ha contactado un intermediario, un abogado que ambos conocemos. Ricardo quiere negociar. Quiere ofrecerles un acuerdo extrajudicial. Una suma muy, muy grande de dinero para que retiren los cargos y desaparezcan. Mi corazón se detuvo. Era exactamente lo que Valeria había predicho. La tentación final. Una salida fácil. Una vida de comodidad garantizada. Miré a Ernesto. Él simplemente negó con la cabeza, una sonrisa determinada en su rostro. Javier, dije al teléfono, mi voz clara y sin un ápice de duda. Dile al intermediario, y puedes usar mis palabras exactas. La dignidad de mi esposo no tiene precio, y la justicia no está en venta. Nos vemos en el tribunal. Colgué el teléfono. Un profundo silencio llenó la habitación. No era un silencio de tensión, sino de paz. La paz que viene después de tomar la decisión correcta, sin importar las consecuencias. Habíamos rechazado la salida fácil. Habíamos elegido el camino del honor, el camino de Alejandro. La batalla legal sería ardua, lo sabíamos. Duraría meses, quizás años. Pero ya habíamos ganado la guerra más importante. Habíamos recuperado nuestro honor. Habíamos expuesto la verdad. Y habíamos demostrado que, a veces, un pequeño ejército de dos, armado con la verdad y la lealtad, puede derribar al lobo más poderoso. Miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba la ciudad. Ya no me sentía una fugitiva. Ya no era una víctima. Era Isabela Villarreal, y estaba lista para el siguiente capítulo. El capítulo de la reconstrucción, de la justicia, y finalmente, de la paz. El camino de regreso a casa había comenzado. Los meses que siguieron a la ofensiva inicial se convirtieron en una nueva normalidad, una guerra de trincheras legal. Las audiencias preliminares, los recursos, las mociones. El equipo de Valeria era una máquina implacable, contrarrestando cada táctica dilatoria de los abogados de Ricardo con una preparación y una agresividad abrumadoras. Ricardo, despojado de la mayor parte de su fortuna líquida, se vio obligado a vender activos a precios de remate para pagar a su cada vez más costoso equipo legal. El lobo estaba herido, acorralado, y su otrora vasto territorio se encogía día a día. Yo, mientras tanto, comencé a reconstruir mi propia vida, ladrillo por ladrillo, con los fondos que Valeria había asegurado como parte de un anticipo sobre los bienes en litigio. Pude alquilar un apartamento modesto pero digno en la colonia Condesa. Era un lugar lleno de luz, con un pequeño balcón donde puse macetas con geranios, un eco de los jardines que tanto amaba en mi antigua casa. El primer paso, y el más importante, fue reunirme con mis hijos. Volaron desde Houston en cuanto supieron que era seguro.
El reencuentro en el aeropuerto fue una explosión de lágrimas, abrazos y palabras ahogadas. Les conté toda la historia, cada detalle de mi odisea. Vi el orgullo en sus ojos, un orgullo que valía más que toda la fortuna perdida. «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco», me dijo Sofía, apretando mi mano. «Papá estaría tan orgulloso de ti». Ernesto se convirtió en parte de nuestra familia. Pasó de ser un aliado a ser casi un hijo adoptivo. Valeria, reconociendo su talento y su lealtad inquebrantable, le ofreció un puesto en su prestigioso bufete. Él aceptó, sabiendo que era la mejor manera de seguir supervisando nuestro caso y de forjarse el futuro brillante que Alejandro siempre había visto en él. Mi vida ya no giraba en torno a eventos sociales o compras de lujo. Giraba en torno a cosas más simples y, descubrí, mucho más significativas. Largas caminatas por el parque con mis hijos. Tardes de café con Verónica, quien, bajo la protección del programa de testigos de Valeria, había conseguido un nuevo y mejor trabajo, y ahora sonreía con una libertad que yo no le había visto en años. Llamadas semanales con Rodrigo, quien desde Querétaro nos daba actualizaciones técnicas y se había convertido en un amigo a distancia. Un día, mientras caminaba por la avenida Ámsterdam, vi en el escaparate de una galería de arte un cuadro de un artista oaxaqueño emergente. Era un paisaje del bosque, muy parecido a aquel donde mi viaje había comenzado realmente, pero en lugar de ser oscuro y amenazante, estaba lleno de luz. Rayos de sol se filtraban entre los árboles, iluminando el suelo del bosque. Me detuve a mirarlo, y sentí una profunda sensación de cierre de ciclo. Entré y lo compré. No era una obra de un artista famoso ni una inversión. Era simplemente un recordatorio de que incluso en el lugar más oscuro, la luz puede encontrar una manera de entrar. Finalmente, llegó el día. Después de casi un año de batallas legales, el equipo de Ricardo, viendo la montaña de pruebas en su contra y con sus recursos agotados, tiró la toalla. Aceptaron un acuerdo. No era el acuerdo que ellos querían, sino el que Valeria impuso. Ricardo se declararía culpable de los cargos de fraude y administración fraudulenta a cambio de una sentencia reducida. Todos los activos robados, hasta el último centavo, serían devueltos a la sucesión de Alejandro Villarreal. Además, se establecería un fondo de compensación para los empleados que fueron despedidos injustamente. La sentencia final fue de 8 años de prisión. Para algunos podría parecer poco, pero para un hombre como Ricardo, que había vivido en la cima del mundo, cuya identidad entera se basaba en el lujo y el poder, una celda de prisión era una condena a muerte en vida. Su nombre quedó manchado para siempre. Su imperio, construido sobre la traición, se había reducido a cenizas. El día que se firmó el acuerdo final, no hubo una gran celebración. Fui con mis hijos y Ernesto a un pequeño restaurante tranquilo. Brindamos. No con champán caro, sino con un buen vino mexicano. No por la caída de Ricardo, sino por el triunfo de la justicia. Por la memoria de Alejandro. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó mi hijo Mateo. ¿Volveremos a la casa de las Lomas? El acuerdo nos devolvía la propiedad de la casa. Podríamos, si quisiéramos, volver a esa vida. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No, mi amor, respondí con una sonrisa serena. Esa casa pertenece a un pasado que ya no existe. Es hora de construir un nuevo hogar, uno más pequeño, quizás, pero lleno de lo que realmente importa. Vamos a venderla. Y con ese dinero, vamos a empezar de nuevo. Vamos a crear una fundación con el nombre de su padre, para ayudar a jóvenes emprendedores con talento pero sin recursos, como Ernesto en su momento. Ese será el verdadero legado de Alejandro. No un imperio de ladrillos y cifras, sino un imperio de oportunidades y esperanza. Mis hijos me miraron con una nueva admiración. En ese momento, no era solo su madre. Era la guardiana de la llama, la arquitecta de un nuevo futuro para nuestra familia. Unas semanas más tarde, volví sola a aquel bosque en Oaxaca, no en un autobús de segunda clase, sino en un coche cómodo. Encontré el mismo sendero, el mismo tronco caído. Me senté allí, en el silencio de la tarde. El bosque ya no me parecía amenazante. Se sentía como un viejo amigo, el testigo silencioso del renacimiento de mi espíritu. Cerré los ojos y pensé en todo el viaje, en la desesperación, el miedo, la lucha, y finalmente, la victoria. Comprendí la verdad más profunda de la filosofía que Alejandro tanto admiraba.
La adversidad no solo lleva la semilla de un beneficio equivalente. A veces, si tienes el coraje de cultivarla, esa semilla puede florecer en algo mucho más hermoso y fuerte de lo que jamás existió antes. No vi luces extrañas en el bosque ese día. La única luz era la del sol poniente, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Y supe, con una certeza tranquila y absoluta, que ya nadie me observaba entre los árboles. Finalmente, estaba sola con mi paz. Y era suficiente. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y